estar con Fractal y yo soy uno de los profesores de SEAS Estudios Abiertos de España. Nosotros nos dedicamos a la formación online y sobre todo a la formación online, formación media y formación superior. Y una de las ramas que nosotros nos hemos especializado es en mantenimiento industrial. Fractal nos ha pedido que demos una pequeña ponencia y mi ponencia va a versar sobre la importancia que tienen los KPIs, los indicadores en mantenimiento y cómo utilizarlos debidamente. Voy a compartir mi presentación con todos vosotros. ¿Qué son los KPIs y cómo usarlos convenientemente? Va a ser el título, como os he comentado. Antes, simplemente deciros que lo que nos anima a SEAS Estudios Abiertos a hacer la labor que hacemos es dedicar nuestro tiempo y nuestro saber profesional a ayudar a adquirir competencias profesionales y mejorar esas competencias a todas aquellas personas que quizá por la edad o quizá por la disponibilidad o por la falta de disponibilidad no pueden asistir a un centro reglado en horarios diurnos y necesitan, pues disponen de menos tiempo y necesitan aprender igualmente. Así que gracias a los estudios online, pues pueden hacerlo. Disponemos de relativamente poco tiempo, así que vamos a tratar algunos conceptos básicos con la finalidad de ver cómo el aula puede contribuir a mejorar tus competencias profesionales. Vamos allá. ¿Qué son los KPI? Bueno, KPI es un término anglosajón, Key Performance Indicator, que lo que viene a decir es un indicador clave del rendimiento de un proceso. ¿De acuerdo? Son indicadores que van a medir el funcionamiento del área de la empresa que deseemos medir y nos van a aportar información esencial a la hora de tomar decisiones. Esas decisiones siempre van en dirección a optimizar al máximo nuestros recursos y obtener el mejor retorno posible. Está claro que no podemos gestionar convenientemente aquello que no podemos medir. Debemos definir correctamente los KPIs idóneos. Si no lo hacemos, vamos a obtener una información que no nos va a ser útil. Y inicialmente, antes de hablar de KPIs concretos, que eso lo haré de la mitad al final de esta ponencia, primero vamos a ser genéricos. Vamos a tratar de ser genéricos con la intención de acercarnos a lo que son los KPIs, a ver realmente qué son, profundizar. Inicialmente los vamos a definir por categorías básicas. En primera instancia vamos a ver a los KPIs primarios, que son vitales para evaluar el desempeño de un proyecto. Nos van a ayudar a comprender si vamos por el buen camino y si vamos por el buen camino vamos a poder optimizar la eficiencia. Hay que entender que son KPIs básicos y por básicos no quiero decir sustituibles o no, estoy diciendo básicos como base, como columna vertebral. Son los KPIs primarios, son los KPIs importantes. Son aquellas cuestiones que todo el mundo necesita conocer. Y rodeando a los KPIs primarios están los KPIs secundarios que nos van a mostrar cómo se está consiguiendo el resultado que nosotros perseguimos. Y lo hacen a través de indicadores complementarios que van a reforzar esos KPIs primarios. Quisiera deciros que en una empresa es importantísima la estrategia. La estrategia define nuestro plan de actuación, pero la táctica es vital. La táctica nos va a decir cómo vamos a conseguir llegar a cumplir esos objetivos fundamentales de la estrategia. Bueno, pues extrapolando, esto es de lo que hablamos con KPIs primarios y secundarios. Los KPIs primarios son importantísimos, los necesitamos sí o sí para conocer determinados rendimientos vitales. Pero muchas veces, si no fuera gracias a los KPIs secundarios,
esa información tan genérica se podría difuminar y nos podría hacer perder un poquito los objetivos. O sea que necesitamos información vital, pero también información suplementaria que apoya esa información vital. Sé que ahora estoy siendo muy genérico, pero cuando veamos KPIs de mantenimiento lo vais a entender perfectamente. Vamos a especificar un poco más. Vamos a hablar de los KPIs cuantitativos. Son aquellos necesarios cuando queremos medir algo que tenemos que contar, ¿de acuerdo? Cifras de producción, horas, crecimiento de averías, rentabilidad de un activo, todo aquello que se puede cuantificar, ¿de acuerdo? Que se puede contar. Y igualmente importantes son los KPIs cualitativos, que están orientados a evaluar la calidad de una acción o un proceso o una estrategia. Los vamos a utilizar cuando queramos analizar si hemos conseguido las respuestas que nosotros esperábamos, ¿de acuerdo? O sea, ¿se consiguió aumentar la calidad? Fijaos que para poder analizar un KPI cualitativo no podemos solo medir cosas que se pueden contar. Tenemos que medir otros aspectos, o sea que tenemos que saber hacer las preguntas adecuadas para obtener la información que luego va a nutrir al KPI cualitativo. Si nosotros preguntamos, ¿te gustó la actividad? ¿Hacemos bien nuestro trabajo? Como cualitativa es una pregunta quizá que sea muy genérica. Si no se hacen otras preguntas que rodeen a esta, es posible que sea difícil poder evaluar la calidad de nuestro servicio. Por lo tanto, y lo iré reforzando esta idea que voy diciendo todo el tiempo desde que he empezado, es importantísimo definir bien los KPIs. ¿Cómo los vamos a establecer para una organización? Ahora da igual el tipo de organización. ¿Cuáles van a ser los idóneos, los KPIs idóneos para una organización? Hay varias formas de hacerlo, pero hay un elemento común que une a todas estas estrategias, y es que debemos hacer un análisis previo y establecer un método para identificar los indicadores correctos. Cuidado con los sesgos. Los sesgos son los condicionamientos. Si estamos empeñados en demostrar que un procedimiento que estamos haciendo es bueno y es indicado para la empresa y obtenemos una información sesgada que lo único que quiere es confirmar lo que yo quiero que sea confirmado, estoy sesgando la información y por lo tanto no estoy evaluando correctamente lo que quiero ver, sino lo único que quiero es demostrar con datos sesgados, con datos que no debería utilizar de esa manera, aquello que yo quiero demostrar. Se supone que un KPI debe de estar alejado de eso. Tiene que ser lo más objetivo posible, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se recomienda comenzar eligiendo 3 objetivos prioritarios y seleccionar un máximo de 3 KPIs para cada uno. Si queréis que os sea totalmente sincero, 3 objetivos prioritarios requieren porque son prioritarios, una discusión con calma, con un personal cualificado, preguntando a aquel personal que hace falta preguntar, buscando la información que tenemos que buscar y reflexionar muy bien. Y seleccionar un máximo de 3 KPI por cada objetivo prioritario, para eso todavía hay que hacer un proceso de mayor reflexión. Se puede empezar con un KPI por cada objetivo prioritario, ¿de acuerdo? Entonces, es un procedimiento que hay que hacerlo muy bien porque es la base sobre la cual vamos luego a analizar toda la información que nos va a ir llegando y que va a nutrir a los KPIs. Y sobre todo, esa información la vamos a analizar o la vamos a pasar a ese departamento, a esa directiva que tiene que analizarlo, y es importante que la información que analice la dirección sea una información fiable. Aparte de una información lo más
actualizada posible debe ser fiable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y aquí hago mucho hincapié, cuidado con los sesgos, cuidado con los condicionamientos. Es muy importante preguntarse antes de poner a funcionar un KPI si ese KPI es un KPI idóneo. Y sobre todo, si los datos, que ahora lo veremos, que van a nutrir ese KPI son los datos que corresponden. Por lo tanto, como estamos hablando de estadística, en la estadística lo más importante es la fuente de la cual nos nutrimos, los datos y sobre todo de dónde vienen los datos y sobre todo qué orientación tienen esos datos. Así que si queremos ser rigurosos, deberemos de tratar de apartar lo más posible los condicionamientos, los sesgos. Una persona no puede ser totalmente objetiva, pero debemos tratar de ser lo más objetivos posible. Podemos seguir una metodología, de las muchas que podemos encontrar, yo os voy a recomendar la siguiente. Identificar el departamento, claro, para seleccionar esos objetivos prioritarios, quiero decir. En primer lugar, identificar el departamento o el proceso o estrategia que queremos medir. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer un proceso de reflexión y ver qué es lo que queremos medir, qué es lo que queremos evaluar, por qué queremos hacerlo y qué esperamos como resultado de esa medición, qué esperamos obtener para poder emprender acciones posteriormente. En segundo lugar, definamos el objetivo relacionado con cada KPI. O sea, este KPI, ¿qué objetivo tiene? ¿Qué objetivo tiene? Medir algo, cuantificar algo, y ese algo que quiero medir o cuantificar es apropiado, tengo suficiente información, tengo sensores, tengo personal que me puede facilitar esa información, tengo un Gmao, o sea, tengo un programa informático donde puedo obtener esa información, ¿de qué dispongo? ¿Vale? En tercer lugar, definir la metodología a seguir para realizar la medición. ¿Qué método utilizo? ¿Vale? Voy a utilizar un método estadístico, voy a utilizar un método de ensayo-error, voy a utilizar un método de preguntas especializadas, en fin. ¿Qué metodología voy a seguir para realizar la medición? Y en cuarto lugar, recoger los resultados y actualizar ese KPI periódicamente. ¿De acuerdo? Hay KPIs que se puede sumar los resultados, hay KPIs que cada vez que volvemos a medir hay que ponerlos a cero. Depende de lo que vayamos a medir, depende de lo que necesitemos. O sea que hay KPIs acumulables en el tiempo y cuanto más los acumulamos, mejor acceso a la información y mejores conclusiones podemos tomar, y otros KPIs que funcionan en etapas concretas de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cómo debe ser un KPI para ser efectivo? Debe ser alcanzable. O sea, que los objetivos marcados, estas preguntas nos las tenemos que hacer siempre. ¿Ese KPI es alcanzable? Los objetivos marcados para eso deben ser realistas y viables. Realistas y viables, o sea, que deben poderse cumplir y deben ser realistas. Debemos de poder conseguirlos y deben de estar a la altura o deben de ser conseguibles por nosotros. Debe ser medible, o sea que debemos poder cuantificarlo. Debe ser relevante y exacto, o sea que debemos definirlos de forma precisa y su elección, la elección de la información debe ser importante, o sea, debe ser algo relevante y debe ser algo exacto. No puede ser algo que sea relevante y totalmente inexacto, que no podemos realmente valorarlo. ¿De acuerdo? O sea, debe ser importante para la organización, por eso debe ser relevante y debe ser exacto. O sea, que aquella información que obtengamos sea verdaderamente vital. Debe ser periódico,
O sea, debe estar vinculado a fechas y debe poder ser analizado de forma periódica para poder evaluar su rendimiento o medir su rendimiento. Debe ser práctico, o sea, debe permitir a los responsables la toma de decisiones y que esa toma de decisiones nos sirva para actuar, ¿vale? Y debe estar alineado con los objetivos generales de la organización o departamento al cual en ese momento estás prestando un servicio. Por lo tanto, fijaros, si nos vamos a la diapositiva anterior, debemos tener una metodología y si nos vamos a esta, cómo debe ser un KPI para que sirva a nuestra finalidad, ¿de acuerdo? Y todo esto debe hacerse antes de poder ponernos en marcha y recoger información. ¿Cómo utilizar los KPI de forma conveniente? O sea, de acuerdo, hemos hecho todo ese proceso de reflexión, ya hemos hecho las preguntas adecuadas, hemos utilizado metodología y hemos sometido a cada KPI a ese careo, a esa investigación de si ese KPI es relevante para nuestra organización. Todo eso ya lo tenemos. Ya tenemos nuestra lista de KPIs y ahora, ¿cómo vamos a utilizarlos convenientemente? Una vez elegidos los KPIs, debemos analizarlos de forma periódica, como hemos dicho antes, diaria, semanal, mensual, anual, etc. Eso lo decide la organización, según las necesidades y la naturaleza de los datos que vamos a obtener, ¿de acuerdo? Hay datos que se repiten con una frecuencia tremenda, entonces posiblemente debamos analizarlos de forma periódica, o sea, de forma diaria. Hay datos que los obtenemos pues cada día o una vez a la semana, quizá de una forma mensual es suficiente. Otros datos debemos de esperar mucho más tiempo para poderlos recabar, pues mensual. Otros datos necesitamos mucha información para poder tener una visión clara, pues será anual, ¿de acuerdo? Esas necesidades y naturaleza también las debemos plantear reuniéndonos y pensándolo, reflexionándolo muy bien. Vamos a considerar la relevancia de la información que extraemos, debido a que puede haber datos irrelevantes mezclados con esa información que pueden generar pérdidas de tiempo, desviando la atención de los datos de interés. Si nosotros queremos saber cuántos autobuses han tenido pinchazo de ruedas, o sea, las ruedas han perdido aire, y decimos 17 autobuses este mes. Eso es un dato redondo, claro, pero si decimos 17 autobuses este mes, algunos han perdido aire las ruedas, a otros no se les ha hecho un buen mantenimiento, a otros han tenido reventones, otros han tenido accidentes y otros incluso han sufrido actos vandálicos. Bien, esa información la estamos escuchando todos ahora y decimos, wow, ¿cuánta información? Es posible que la mitad de esa información no nos sirva, o es posible que casi toda esa información no nos sirva, o que toda la información nos sirva. Por supuesto, eso lo debemos decidir nosotros antes, pero a la hora de recibir información debemos de recibir únicamente la que necesitamos. Suele designarse a un miembro de un equipo para realizar este seguimiento y presentar los datos a la dirección o a los responsables de forma periódica. Nosotros recomendamos adquirir un software específico para la gestión, planificación, seguimiento y control de los KPIs. Aquí podéis ver en esta diapositiva el dashboard, el tablero principal que ofrece Fractal cuando nosotros entramos en la aplicación, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos un software específico que nos sirva para medir determinados indicadores. Entonces, lógicamente, nosotros somos colaboradores de Fractal y estáis asistiendo a un congreso que patrocina Fractal y, por supuesto, yo recomiendo como centro educativo a nuestros alumnos, empezamos a tener un muy buen feedback por parte de los alumnos,
como profesional del mantenimiento os puedo decir que funciona muy bien, es un software que funciona muy bien y está muy bien orientado, y en esta diapositiva podemos ver que de un golpe de vista podemos visualizar determinada información que nos puede ser de gran utilidad. Un error común a la hora de determinar los resultados es utilizar todas aquellas métricas que pueden estar relacionadas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que si uno quiere medir la cantidad de absentismo que yo tengo en el puesto de trabajo a la hora de ejecutar órdenes de trabajo, OTs, pues puedo medir muchas cosas. ¿Quién finge una enfermedad? ¿Quién se autolesiona en el trabajo o dice tener un dolor porque esa OT no le gusta y es especialmente peligrosa? Bla, bla, bla. Sé que esto es un tema escabroso, pero bueno. Si yo pongo 17 datos que tienen que ver con eso, y es algún ejemplo parecido al que he puesto hace un momento, para determinar el absentismo en mi departamento a la hora, porque he visto que las órdenes de trabajo se están ejecutando lentamente y el principal indicador es que los trabajadores no cumplen sus objetivos, es posible que tenga sobreinformación y me haga una idea inadecuada de lo que está ocurriendo. Incluso si esa información está sesgada, podría estar echándole la culpa directamente a todos los trabajadores del departamento, cuando puede que solo le esté pasando a un trabajador del departamento que quizá se está excediendo, y que el resto de los trabajadores ha coincidido ese mes con que 2 de ellos han tenido un problema de salud evidente, 2, aunque lo han tenido, han hecho sus OTs pero a un ritmo inferior, y quizá esté sacando una conclusión errónea por lo que os estoy comentando, por el sesgo, ¿de acuerdo? Cuidado con el condicionamiento. Es mejor que a las métricas se las alimente bien, ¿de acuerdo? Es mejor que se las alimente bien, porque si no puede provocar sobreinformación, fuente de problemas, decisiones injustas, decisiones erróneas para la organización, la estructuración y la comprensión de esa información. Y eso nos va a afectar negativamente a la hora de tomar decisiones. Tipos de KPIs para el mantenimiento. Bueno, hay una cantidad considerable de KPIs de mantenimiento que nos pueden ser de utilidad, pero vamos a analizar algunos de los más populares. En primer lugar, hablaremos de la media de tiempo o tiempo medio entre fallas o entre fallos. Este es uno de los indicadores más populares, más importantes y más antiguos que existen, pero sí os diré que los 2 primeros indicadores que vamos a ver son indicadores que no siempre se pueden medir en todas las empresas, depende de a lo que nos dediquemos, ¿de acuerdo? Sí que son bastante universales, pero no siempre. Sin embargo, hay otros, y Fractal lo tiene muy claro, y de ahí que en su dashboard uno de los indicadores más importantes son las OTs, las órdenes de trabajo. Hay indicadores que no se pueden universalizar para absolutamente todo. Sin embargo, son vitales, son fundamentales, y por eso quería repasarlos. La media de tiempos de buen funcionamiento nos está hablando de que es una herramienta óptima para medir la confiabilidad que va a tener una máquina, y es un indicador generalista, no lo olvidemos, ¿de acuerdo? Esta operación que podemos ver aquí, en la que se ve que la media de tiempos de buen funcionamiento corresponde a la suma de horas de trabajo de la máquina en buen estado, o sea que la máquina no se para, dividido por el número de averías para el mantenimiento correctivo durante ese tiempo, ¿de acuerdo? La forma más eficiente de utilizar la media de tiempos de buen funcionamiento, aquí lo podéis ver, podemos ver, aquí la máquina está funcionando de maravilla y aquí hay un fallo. Este tiempo, durante todas las horas que la máquina debería estar funcionando, habrá que descontar a este tiempo que está funcionando el tiempo que no está funcionando por averías, ¿de acuerdo? Pero pensad que es una media de tiempos de buen funcionamiento. Podría ser que la máquina, esto
es una gráfica donde parece que todos los tiempos de buen funcionamiento son iguales, pero nosotros tenemos que entender que puede haber un momento donde tengamos un tiempo de buen funcionamiento durante una hora pues de 45 minutos y que luego haya 5 averías de 2 minutos. Entonces, la media de tiempo de buen funcionamiento va a ser un indicador que nos va a ayudar, pero deberíamos tener en cuenta que durante 45 minutos la máquina no se ha parado, que el problema lo hemos tenido durante esos minutos finales. Es posible que si vuelvo a medir el indicador a la siguiente hora, igual la máquina no se para una sola vez y está una hora funcionando. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de la periodicidad con la que medimos esta información y siendo un indicador generalista, tenemos que entender que no vamos a poder extraer una información fiable si no somos capaces de determinar durante cuánto tiempo queremos hacer la medición. ¿Qué errores? Porque es un indicador generalista y nos da una media. ¿Qué errores debemos de tratar de evitar? Sumar la media de tiempos de buen funcionamiento de todos los equipos para encontrar una media global. Esto se debe hacer mejor por equipo. Y otro error muy común es poner a cero la media de tiempo de buen funcionamiento cada mes. Sería bueno sumarlo, a no ser que queramos medir otra cosa, que queramos medir mensualmente cómo se está comportando porque hay una estacionalidad, porque hay meses en que la máquina casi no trabaja, depende de lo que queramos medir, ¿vale? Pero en general deberíamos poderlo sumar o deberíamos sumarlo. La media de tiempos de reparación, o sea, es el tiempo medio que el personal de mantenimiento tarda en diagnosticar, reparar y poner en marcha un equipo tras una avería. El seguimiento de este KPI nos va a ayudar a mejorar la capacidad y velocidad de respuesta y a reducir las pérdidas de disponibilidad causadas por las reparaciones. Aquí veremos que la operación correspondiente es tiempo total de mantenimiento partido por número de reparaciones. Curiosamente, al contrario que ocurre con la media de tiempos de buen funcionamiento, este indicador es un indicador denominado como menor mejor, o sea que cuanto más bajo es el número que obtenemos, mejor, ¿de acuerdo? Debemos de trabajar para mantenerlo a un nivel bajo. Sin embargo, la media de tiempo de buen funcionamiento debemos de trabajar para mantenerlo a un nivel alto, ¿vale? Pero no olvidemos que sigue siendo una media y que es un indicador generalista. Desde luego que mucho mejor que mantener una media de tiempo de reparación bajo es evitar las averías. Esa va a ser nuestra principal pelea, nuestra principal lucha. La disponibilidad, confiabilidad en un activo son datos importantísimos que nutren a muchos de los KPIs que tanto de los más clásicos como de los más modernos podemos encontrar. La disponibilidad de un activo es un indicador fundamental. La disponibilidad mide la capacidad de un equipo para operar si fuera necesario. Quiere decir, si esa máquina o esa línea o ese taller tienen que ponerse a funcionar, ¿qué disponibilidad voy a tener? ¿De acuerdo? Si lo voy a necesitar. Aquí vemos la fórmula, ¿de acuerdo? Cuando algo se multiplica por 100 es que nosotros queremos obtener de ahí un porcentaje, ¿de acuerdo? Y la confiabilidad de un activo mide la capacidad de un equipo para realizar su función prevista durante un intervalo específico sin fallar. Quiere decir que aquí no me estoy planteando hipotéticamente como la disponibilidad cuál será la capacidad de ese equipo para operar si lo necesito. Aquí me va a medir la capacidad de un equipo para realizar su función específica durante un intervalo de tiempo concreto sin fallar. ¿De acuerdo? Aquí vemos la fórmula. La R es la confiabilidad, lambda es la tasa de fallos del sistema, ¿de acuerdo? Número de fallas partido por tiempo total de funcionamiento. Y la T es el periodo de tiempo en el cual estamos queriendo calcular la confiabilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué errores debemos evitar? ¿Qué error fundamental? Indicar la confiabilidad sin ligarla a un periodo de tiempo.
Es muy común escuchar, esta máquina tiene una confiabilidad del 90%. No, incorrecto. Esta máquina tiene una confiabilidad, o la confiabilidad de una prensa es del 90% para las próximas X horas o durante tantas horas. Esa es su confiabilidad. Y si nos preguntan, ¿y 10 veces más? Podemos decir que podríamos multiplicarlo, pero eso es totalmente inapropiado, porque pueden pasar durante esas horas cuestiones que nosotros no hemos contado para calcular la confiabilidad de ese activo durante un periodo concreto. Por lo tanto, si cambia ese periodo, también debe cambiar la información y, por lo tanto, el cálculo. Porcentaje de mantenimiento planificado, o PMP o PMP, como dicen los anglosajones. El PMP es un KPI que describe la cantidad total de tiempo empleado en tareas de mantenimiento programado. Y como veis también es un KPI porcentual. Horas de tarea o mantenimiento planificadas, horas empleadas en las tareas de mantenimiento planificadas. Yo puedo tener horas de tarea de mantenimiento planificadas 200, pero las horas empleadas en tareas de mantenimiento planificadas ser 100. Tengo que ver por qué ha pasado eso. ¿Cómo es posible que hayan planificado para un periodo ese número de horas y no se hayan cumplido? Y no solo eso, sino que se han cumplido la mitad. El objetivo del seguimiento del PMP es evaluar la salud del programa de mantenimiento preventivo y reducir el mantenimiento correctivo. Es aconsejable que en torno al 80% del tiempo de mantenimiento se destine a actividades planificadas. Es muy importante. Es muy importante. Otro KPI sería el índice de cumplimiento del mantenimiento preventivo. Es importantísimo este KPI también. Esta métrica expresa el porcentaje de tareas de mantenimiento preventivo programadas que se han completado durante un periodo determinado. También es porcentual. Número de tareas ejecutadas, número de tareas planificadas. ¿De acuerdo? Con este KPI podremos evaluar la eficacia de los planes de mantenimiento preventivo de una organización y este KPI nos va a indicar hasta qué punto estamos cumpliendo esos programas. Con un PMC inferior al 80% deberíamos preocuparnos y motivar, y eso debería motivarnos a revisar nuestros planes de mantenimiento preventivo. Uno de los KPIs más importantes actualmente es el backlog, y aquí he escogido un infograma, una infografía del blog de Fractal que me parece que está muy bien. Entonces explica básicamente qué es todo esto del backlog. Queremos gestionar eficazmente el control del trabajo de mantenimiento y establecer un calendario de ejecución de tareas de acuerdo con criterios como el uso, el índice de averías, el tiempo, el coste de mantenimiento de cada equipo. Por lo tanto, el valor final del backlog puede verse modificado ajustando cualquiera de dos variables. Antes de hablar de esas variables, vamos a hablar de lo que dice la infografía. Nos dice que el backlog es igual a la demanda actual partido por el sumatorio de las horas del personal disponibles, ¿vale? La HH es horas hombre, pero entendiendo que en el mantenimiento hay hombres y mujeres, yo prefiero decir horas del personal, ¿de acuerdo? La demanda, la parte de arriba de la ecuación, el numerador, vamos a ver que la demanda actual está constituida por el sumatorio de las horas del personal en OTs planificadas, más el sumatorio de las horas del personal que emplea en OTs pendientes, cuántas OTs pendientes hay, y las horas del personal en OTs programadas, ¿de acuerdo? Nosotros hemos dicho que horas de OTs programadas, tantas horas vamos a tener, tantas planificadas, tantas tenemos pendientes, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué demanda actual hay? Voy a hacer un sumatorio de todas esas horas. Y en el denominador, las horas del personal disponibles, ese sumatorio. Horas del personal total por factor de productividad. Quiere decir que dependiendo de una serie de factores, ese personal va a tener una productividad mayor o menor, ¿vale? La productividad sería igual a 1 si no hubiera ningún tipo de problema.
ningún tipo de causa que pudiera hacer que esa productividad del personal descienda. Pero siempre hay causas que hacen descender la productividad de ese personal cuando va a dedicarse a hacer este mantenimiento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a cambiar un fusible y no han eliminado el fluido eléctrico. Tenemos que llamar a la central para que nos quite el fluido. Tenemos que medir a ver si hay. Tenemos que hacer todas las normas de seguridad, balizar. O sea, nos hemos encontrado que eso no está hecho y hay que hacerlo previamente. No hay quien lo pueda hacer. Estamos capacitados, lo tenemos que hacer. Tenemos que añadir. Entonces, esa productividad va a descender porque vamos a emplear más tiempo que el programado por la dirección. Aquí podemos ver una serie de curvas que nos van a indicar determinadas cuestiones. La curva A nos está diciendo que hay un comportamiento estable. Eso sí, debo deciros que en todas estas curvas, cuando las vayamos a hacer y las vamos a ver, debemos de determinar el valor aceptable del backlog que nosotros queremos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es nuestro valor aceptable? En el caso de la curva A, vamos a suponer que y eso ya está establecido, nos damos cuenta de que hay un control, está controlado, ¿de acuerdo? Está controlado y la curva no es una pequeña curva, casi es una recta. En el B, en la curva B, vemos que hay un descenso de servicio posiblemente debidos a factores positivos del departamento de mantenimiento. Mayor formación, mayor planificación, mayor disponibilidad, empleo de mejores herramientas en el departamento, determinadas cuestiones. En el C vemos que hay una mayor demanda de servicios, posiblemente debida a factores negativos, falta de preparación, falta de material obsoleto, falta de planificación. En la curva D vemos que hay una curva acentuada en fallos críticos. Podría estar debido a que un activo problemático nos impide estabilizar la curva, ¿de acuerdo? En la curva E, vemos que hay una caída enorme de la curva. Eso quiere decir que posiblemente hayamos contratado más personal, ¿vale? O hayamos optimizado nuestros recursos humanos y hayamos podido hacer descender ese backlog, ¿de acuerdo? Y en el caso de la curva F, ahí vemos que hay una oscilación de la curva y podemos ver seguramente que hay un descontrol en la planificación o podría ser que tengamos una estacionalidad en el mantenimiento y entonces la curva no nos está diciendo que es algo negativo, simplemente que cada vez que llegamos al momento donde hay que hacer ese mantenimiento, pues la curva nos da unos valores, ¿de acuerdo? Habría que analizar si esos valores son adecuados o no. Si el backlog es igual a 1, hablamos de un equilibrio entre las horas del personal y las OTs que nosotros hemos planificado. Si el backlog es mayor que 1, es que hay OTs pendientes, o sea que no se ha terminado todo el trabajo. Y si el backlog es menor que 1, es que seguramente hay un exceso de mano de obra. Por lo tanto, el valor final del backlog puede verse modificado ajustando cualquiera de las dos variables o ajustando las horas requeridas o demandadas o ajustando las horas disponibles. Dadas las dos opciones, posiblemente la opción 1 es la mejor, ¿vale? Podemos lograrlo a través de horas extra, de optimizar el departamento o de mano de obra contratada o de cambios estratégicos en los niveles del personal de mantenimiento. Este es un indicador muy importante y yo os aconsejo poder consultar tanto en el blog de SEAS lo que nosotros podemos decir sobre estas cuestiones, incluso nuestra oferta de cursos, o en el blog de Fractal, ver estas cuestiones porque se explican muy bien y tanto ya sea SEAS en nuestro temario, si decidís hacer uno de nuestros cursos, o con Fractal consultando el blog o a sus especialistas, vais a salir muchas veces de dudas y vais a poder optimizar vuestros departamentos. A modo de conclusión, finalmente, os diré que los KPI son útiles para determinar si debe modificarse algún procedimiento o alguna operativa concreta. Incluso nos pueden servir para determinar si se tiene que revisar la estrategia del departamento. Si no utilizáramos KPIs,
sería muy complicado medir los resultados de forma rigurosa para poder valorar el grado de acierto de la estrategia de mantenimiento. No olvidéis que el tiempo vale su peso en oro, el tiempo es dinero. Querría agradeceros vuestra paciencia, vuestra determinación para estar escuchando esta ponencia. Espero que haya sido de utilidad, espero que os haya podido servir para, de alguna manera, mejorar vuestros procedimientos. Espero y agradezco también a Fractal esta oportunidad nuevamente que nos dan a SEAS Estudios Superiores Abiertos de poder explicaros algunas cuestiones relacionadas directamente con el mantenimiento, y me encantaría poder hacer alguna ponencia más en el futuro o alguno de mis compañeros de SEAS Estudios Abiertos para poder seguir compartiendo con vosotros nuestras reflexiones y nuestro saber hacer en el sector de la enseñanza. Gracias y hasta una próxima ocasión.